presentar la presentación. Ahí ustedes me ayudan, por favor, para ver si todo se encuentra de la mejor manera. Entonces, déjenme proyectar. Bien, creo que ahí estoy colocando ya las diapositivas para ponerlas en modo de presentación completa. Entonces, bien, vamos por aquí. Sí, creo que ahí sí es perceptible por ustedes. En primero, agradeciendo la oportunidad que hoy se me brinda de poder dar a conocer un poco sobre esta temática que hemos venido trabajando durante ya algunos años. ¿Cómo lo son las enfermedades de cacao provocadas por Phytophthora en nuestro país? Igual vamos a tener un despliegue de información sobre este género de fitopatógenos, perdón, en el mundo entero, y luego vamos a conocer un poco sobre lo que estamos haciendo con algunos compañeros. Esperamos que sea una presentación un poco agradable para ustedes y que si de repente surgieran algunas inquietudes, incertidumbres, podamos irlas tratando de la mejor forma posible. ¿Qué es lo que vamos a ver durante esta presentación? Bueno, básicamente es una pequeña introducción sobre las enfermedades del cacao, la taxonomía que acompaña a Phytophthora, los hospederos u hospedantes que tiene, cómo está distribuido en el mundo, algo de identificación, y la parte final va a ser lo que se viene realizando en nuestro país, lo que nosotros hemos venido realizando con este patógeno. Bien, eh, solo me gustaría que me vaya informando si realmente voy pasando las diapositivas, solo para ir confirmando con una manita, un pulgarcito y para saber que todo está ok. Nosotros conocemos, ¿no? Desde la época que estudiábamos en pregrado, que existen varias enfermedades, varios patógenos que afectan al cultivo de cacao. En nuestro país, pues, tenemos la moniliasis, la escoba de bruja, la mazorca negra, la muerte descendente provocada por hongos botrioferiáceos o por otro tipo de organismos en ciertas circunstancias, y el mal de machete. Puede ser que existan otras patologías también en menores proporciones, pero de forma general, podemos decir así, en nuestro país casi siempre nos topamos con alguna de estas señoras enfermedades y podemos conocer un poco de ellas. Hoy día voy a hablar sobre la mazorca negra y sobre el cancro de las plantas provocado por Phytophthora. Sabemos que moniliasis también tiene una importancia muy considerable, pero hoy día el punto a tratar va a ser más sobre Phytophthora. Entonces, miren, para iniciar, y esto me gustaría compartirlo como a manera de clase, digo yo. ¿Dónde nosotros podemos encontrar información taxonómica de hongos? Bueno, existe información taxonómica de plantas, etcétera, etcétera. Siempre eso se nos convierte en, en un manojo de dudas, digo yo. Se nos convierte en una cantidad de situaciones dudosas. Decimos nosotros, ¿dónde buscamos la información para un patógeno? ¿Dónde está la información más confiable que podamos tener? Desde mi punto de vista y las de otros compañeros que trabajan en el área patológica y micológica, yo les sugeriría siempre usar esta página que se llama Index Fungorum. Te coloca en Google Index Fungorum y va a aparecer esta página. Miren esta página, la cantidad de registros en línea que tiene, es decir, la cantidad de descripciones que tiene. Miren, es un número bastante elevado, más allá de 500.000.
es solamente digitar, en la parte que dice buscar, el nombre del patógeno que nosotros queremos conocer, cuál es la clasificación taxonómica que tiene. En este caso yo he digitado Phytophthora. Entonces miren, ¿cuántos registros tiene Phytophthora en esta página? 339. Yo hice un comparativo con una presentación que tuve la oportunidad de hacer hace 2 años y medio atrás, y era alrededor de 316, me parece. Ha subido muchísimo el número de nuevos registros y ya vamos a ver por qué. Entonces, miren, damos clic donde dice buscar y va a aparecer esto. Miren, Phytophthora, yo en este caso, bueno, coloqué Phytophthora palmívora, como un ejemplo ya de especie, y miren, aparece toda la descripción. Ustedes a veces podrán encontrar mucha información en Internet que incluso menciona que Phytophthora es un hongo. En la actualidad, miren esta clasificación. Familia, orden, y vamos a darnos cuenta que Phytophthora no pertenece al reino fungi, o al reino fungi, pertenece al reino cromista, es decir, no es un hongo como tal. Por eso se lo conoce como un pseudo hongo. Pero a nivel fitopatológico, a nivel de manejo de enfermedades, para ahorrarnos todo ese léxico y ese sobreabuso de palabras, decimos que es un hongo, ¿no es cierto? No hay problema. Pero sabemos que biológicamente no es un hongo como tal. Es un miembro del reino cromista. Miren, la cantidad de hospedantes, hospederos que tiene Phytophthora es muy variable. Es enorme. Ustedes pueden encontrar Phytophthora, en el caso de Phytophthora palmívora, en muchísimos hospedantes, sea cacao, palma africana, palmito, cítricos, etcétera, etcétera. Entonces es muy amplia la distribución que tiene este patógeno en el mundo, así como en los países donde se encuentra presente. Miren, por ejemplo, aquí este caso de un artículo que habla sobre Phytophthora palmívora, provocando enfermedades en los frutos de cítricos. O sea, miren, si nosotros viéramos esto en nuestro medio, rápidamente diríamos, ah, no, eso es penicillium. Y con muchísima posibilidad puede ser penicillium. Pero miren, en Japón, Phytophthora palmívora puede provocar, este tipo de pudrición. Por ejemplo, en las fotografías I, J, K y L, ustedes están observando lo que son las estructuras del patógeno, las estructuras microscópicas del patógeno. Cómo se lo ve a él utilizando un microscopio. Estas formas que vemos así, que parecen como una vez alguien dijo, parece un espermatozoide. Bueno, puede ser. Pero que parecen, yo digo, parece una pera, una perita, un limoncito aplastado, pero un limón tahití, no un limón sutil que es más redondo. Son unas estructuras que se llaman esporangios. Esporangios. Estructuras muy importantes dentro de los organismos que pertenecen a la familia Peronosporaceae. Y miren acá, bueno, vemos otras estructuras, como clamidosporas y osporas. Esos son nombres, bueno, yo sé que esos nombres a veces se vuelven canzones, se vuelven confusivos, pero vamos a tratar de irlos tratando poquito a poco para no confundirnos, ¿no? Miren, este es otro trabajo que yo quisiera mostrarles a ustedes, donde podemos ver un reporte de Phytophthora palmívora provocando pudrición en el palmito. Ese fue un trabajo desarrollado por colegas nuestros, ecuatorianos, en la provincia de Santo Domingo. Y la identificación molecular se la hizo empleando unos genes que se llama, una región que se llama ITS. Vamos a ver qué es esa región. Pero miren, básicamente en este trabajo lo que hicieron fue que identificaron el agente causal de esa pudrición, es decir, el organismo que estaba involucrado en la pudrición del palmito, y a nivel molecular se comprobó, o a nivel genético, se comprobó que era Phytophthora palmívora. Pero además de eso, estos compañeros lo que hicieron fue, dijeron, bueno, vamos a ver la patogenicidad, pues, ¿no? Y prepararon una solución, un inocularon con esta cantidad de esporas, que así se llaman las esporas móviles de este patógeno, zoosporas, que son esporas que se mueven, parecen como
gusarapos en el agua cuando están así, se mueven y son todas alocadas para moverse, son esporas móviles. Y esas esporas móviles inoculadas en plantas jóvenes, sanas, provocaron síntomas a los 7 días. Miren, un trabajo bonito hecho por colegas ecuatorianos, no los conozco, la verdad, a nivel personal, pero es un trabajo muy, muy bien hechecito, ¿no? Entonces, miren, esta es la distribución geográfica. Un mapa, ¿no? Que representa dónde está distribuido el patógeno. Podemos observar que tiene una distribución bastante amplia, bastante grande la distribución que tiene. Pero ¿cómo se lo identifica? Ustedes y nosotros, todos, nos hemos dado cuenta la importancia que tiene la identificación los patógenos hoy por hoy. Por ejemplo, en el caso de un patógeno que afecta a seres humanos, que estamos batallando con él día a día, conviviendo ya con él día a día, nos damos cuenta que siempre dicen, bueno, identificaron esto por medio de una PCR, o identificaron este virus que tiene una variante nueva, y etcétera, y etcétera. Y ustedes se pueden dar cuenta que se trabaja mucho en identificación. Y la gente en el día a día, las personas en el día a día, terminamos hablando de identificación molecular. Vamos volviendo a nuestro tema. En el caso de Phytophthora, tradicionalmente, no solo Phytophthora, sino los hongos, las bacterias, muchos patógenos de plantas y patógenos de otros organismos eran identificados a nivel morfológico. Es decir, veíamos, este señor de aquí tiene estas características morfológicas, este de acá tiene estas características morfológicas, y pues se parecen, son la misma cosa. No se parecen, son diferentes. Pero no siempre es así. No siempre es así. Este organismo ha sido clasificado antiguamente, miren, desde el año 76, sobre todo por la forma de sus esporangios. Mire, este es un esporangio, como yo les decía, limoncito. Un esporangio, si tenía o no papilas, estas bolitas son sus papilas. Si tiene o no clamidosporas, que son estas esporas redondas. En base a los tamaños, mediciones, formas, eran clasificados. Inicialmente se hacía así con muchos microorganismos. También existía la caracterización cultural. ¿Qué quiere decir cultural? No es la cultura del hongo, que el hongo es un hongo culto, educado. Nos referimos a cultural a cómo él crece en los medios de cultivo, perdón. ¿Cómo crecen esos medios de cultivo? Miren que aquí tenemos, por ejemplo, fotos de Phytophthora, de tipos de Phytophthora, creciendo en diferentes medios de cultivo. Por ejemplo, BDA es Papadextros agar, CA significa agar zanahoria, B8 es el famoso jugo B8 hecho agar, y MA es extracto de malta agar. Entonces el patógeno a veces tiene un comportamiento en un medio de cultivo, en otro medio de cultivo crece mejor. Miren, por ejemplo, en la primera fotografía, en Papadextros agar, Phytophthora palmívora no crece, crece muy poco. Yo siempre lo digo a manera de chiste, Phytophthora palmívora, por lo general, cuando está en medio de cultivo, como la papa de agar, es bastante vago, es bastante lento. No así en otros medios, como ustedes pueden visualizar aquí. En otros medios de cultivo es un poco más robusto para crecer, crece con muchísima mejor forma. Como les decía, tradicionalmente se utilizaban todas estas metodologías, este tipo de herramientas para realizar las identificaciones. Sin embargo, desde unos años hacia atrás, bueno, no tan recientes en algunos países, países como el nuestro, quizás un poco más nuevo, se empezó a utilizar otro tipo de estrategias de identificación. ¿Por qué? Te dirán, ¿por qué? ¿Para qué usan eso? No es necesario. Sabrán ustedes que cuando se hacen clasificaciones a nivel morfológico, puede existir mucha variación. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vemos que un determinado organismo, en este caso Phytophthora, tiene una espora de 15 centímetros, hablando en términos sin sentido. Y bueno, la otra Phytophthora tiene una espora de 20 centímetros. Nosotros decimos, no, pues morfológicamente eso es muy distinto, no queda comparación. Una es una cosa y la otra es otra. Pero cuando analizamos el material genético, el material de su ADN, vemos muchas veces que esa variación de forma o de tamaño no incide para considerar especies diferentes y realmente puede ser la misma especie. Entonces es muy importante
conocer las estructuras o la conformación genética de los organismos. Pero, ¿qué genes se utilizan? Por ejemplo, en el caso de Phytophthora, se utilizan ciertos genes. ¿Cuáles son esos? El gen de la beta-tubulina, el gen de citocromo oxidasa 2, factor de elongación o alargamiento, el gen ITS, HSP90. Para muchos hongos, ustedes van a ver que utilizan ITS. Es una región genética. En algunos casos bastante conservada, en otros casos no muy conservada. Cuando vean todos esos beta-tubulinas, calmodulina, actina, nombres raros de genes, son regiones genéticas que tiene el organismo que se pueden utilizar para comparar un organismo o un aislamiento, como cepa, decimos nosotros, con otro, para ver si son la misma cosa o son cosas diferentes. Uy, creo que me quedé sin... Vamos a ver, vamos a ver. Déjenme proyectar ahí. Bien, como les decía, las características moleculares sirven mucho para poder tener un mejor diagnóstico en la actualidad. Ustedes han visto incluso, por ejemplo, en el caso de los virus de personas. Ni siquiera los vemos, pero por medio de sus componentes genéticos se los puede identificar. En cacao se han identificado varias especies de Phytophthora, no solamente Phytophthora palmívora. Casi siempre decimos, no, lo que hay es Phytophthora palmívora. Encontramos en tal lado mazorca negra, es Phytophthora palmívora. Pero la verdad, se han conseguido identificar diferentes especies en varios lugares. Por ejemplo, ese nombre, Megacaria. Si nosotros estuviéramos en el centro oeste de África y viéramos pudrición de mazorca, existe muchísima posibilidad de que la especie que encontremos sea Phytophthora megacaria, porque es la especie que domina esa parte del continente africano. Miren, este es un trabajo que me gustaría darlo a conocer, es un trabajo realizado por compañeros de aquí del laboratorio, de aquí de nosotros, donde miren, existe la descripción de una nueva especie de Phytophthora afectando cacao. Siempre nosotros decíamos, Phytophthora palmívora es la que está en América, es la que está en Ecuador, es la que está en Brasil. Pero miren, por medio del estudio genético consiguieron demostrar que a más de Phytophthora palmívora, en las plantaciones de cacao en Bahía, que es el estado de Bahía, estado productor de cacao aquí en Brasil, se encontró que existe una nueva especie. Bueno, aquí dice especie nueva porque antes no estaba reportada. Es un trabajo difícil. Que se pueda considerar que existe una nueva especie infectando un cultivo es un trabajo un poco difícil, pero aquí los compañeros consiguieron eso por medio del sustento genético, sustento patológico, sustento epidemiológico, para poder definir eso. Entonces, miren, un trabajo del año anterior, bueno, tiene, justo cumplió un año de ser publicado, ¿no? Está de festejo. Y miren, ¿cómo sabemos que genéticamente es diferente? Phytophthora a nivel genético está clasificada en alrededor de 10 grupos, 8 o 10 grupos. 8 o 10 grupos. Miren ese grupo 2B. Ahí ustedes encuentran Phytophthora theoromicula. Y acá en el grupo 4. Todos esos ramales que se ven como unas cosas ahí que parece yo digo un armario, que eso es un árbol filogenético. Un árbol que muestra una clasificación, una relación evolutiva de las especies. Yo la primera vez que vi una cosa de esas, yo dije, no quiero ni ver eso, porque es muy confusivo. La verdad no es tan confusivo. Eso es lo que indica es relaciones entre especies. Si ustedes pueden observar aquí, vamos a notar que Phytophthora theoromicula está bastante distante a nivel filogenético, es decir, que estas dos especies son muy diferentes. Miren, esto para mostrarle otra vez los esporangios, son las estructuras que forma este organismo. Miren cómo se ve muy bonito ahí, ya con un formato de fotografía de microscopio electrónico, muy bonito. Y aquí esto me gustaría que le pusiéramos reparo. Vamos a comparar dos cosas. Phytophthora palmívora y con Phytophthora theobromicula. Dos especies. Vamos a compararlas aquí. Vamos a ver esto. Miren,
En el primero de los casos, y esto me llama mucho a mí la atención a nivel de crecimiento en medios de cultivo, Phytophthora palmívora casi siempre cuando usted la coloca en medios de cultivo, Phytophthora palmívora en el medio de cultivo PDA, papa de agar, el más general, crece muy poco. Como yo les dije hace poco, es bastante perezosa, es muy perezosa en papa de agar. Pero esta especie teobromícola que está en la fotografía G, miren, la C es palmívora en PDA. Phytophthora teobromícola en PDA sorprendentemente consigue crecer muy bien. Tiene ese comportamiento cultural diferente. Vamos a ver en la patogenicidad, es decir, en la capacidad de provocar enfermedades que tienen estas especies. De la letra A hasta la letra M, es decir, así, A, E, I y M, encontramos Phytophthora teobromícola inoculada, es decir, cogemos un pequeño disco de aquí, de estas cajas de Petri, como las que vemos aquí arriba, en las figuras A a la H, cogemos un pequeño disquito que podemos hacerlo con un sorbete, y ¡pac! Lo colocamos así como ustedes ven aquí. Estos son disquitos de micelio, los colocamos ahí para ver si provoca o no provoca enfermedad. Eso es una prueba de patogenicidad, como llevarlo al juzgado, al hongo, para ver si él es culpable o no de provocar una enfermedad. Y bien, esta aquí son fotografías, pero a nivel numérico, a nivel estadístico, se pudo comprobar que Phytophthora teobromícola tiene la capacidad de provocar lesiones o síntomas más notables que Phytophthora palmívora, que es la que está aquí, B, F, G y N. Son estos cuatro, así bien cuatro imágenes, porque son cuatro clones diferentes, cuatro materiales o genotipos diferentes. Y miren esto me gustaría que si estamos durmiendo, ¿no? Si estamos durmiendo, nos levantemos a la silla. La literatura tiene reportada, la literatura clásica, es decir, por morfología, tiene reportado a Phytophthora citrophthora como uno de los que causa enfermedad en cacao. Pero miren, desde la letra C, G, K y O, son pruebas de patogenicidad de Phytophthora citrophthora. Visualizando eso, nos damos cuenta de que ese aislado de Phytophthora citrophthora no provocó patogenicidad. ¿Qué quiere decir eso? No es patogénico para cacao. De repente puede ser patogénico para cítricos, para otras especies, pero para cacao, según esa prueba, no lo es. Y bueno, el último del DHL, o la compañía, y P, ese representa al famoso testigo, que siempre hay que colocarlo. Pero bueno, hemos hablado de lo que hay en América, una parte general de lo que es Phytophthora, pero ¿cómo está esa situación en nuestro país? ¿Qué sabemos de eso? Quizás varios de ustedes ya conocen mucho sobre Phytophthora palmívora, pero vamos a ver un poquito más con detalle. De repente lo que yo expongo hoy día sirve para reforzar esos conocimientos que ya tienen. Para otros compañeros puede representar algo que quizás no conocían. Esperemos que sea quizás de una pequeña utilidad. Vamos a ver cómo está esa situación en Ecuador. En base a esto, nosotros tenemos unos objetivos de trabajo, ¿no? Tratar de identificar las especies de Phytophthora que estén asociados tanto a la mazorca negra o pudrición de mazorca y al cancro. Si fuera posible, pues también actualizar la lista de patógenos que están asociados al cacao en nuestro país y determinar la patogenicidad y agresividad del Phytophthora. Aquí yo hago un pequeño paréntesis solo para esos términos patogenicidad y agresividad. Patogenicidad es la capacidad de un organismo de provocar enfermedad. Es decir, el organismo provoca enfermedad, patogénico. No provoca, no es patogénico. A veces nosotros solemos decir, es que ese es más patogénico que el otro y ese es mucho más patogénico que el otro. Hasta yo a veces lo digo porque se me escapa. Pero los términos más adecuados es cuando un patógeno que provoca enfermedad en un cultivo, hay unos aislados o una cepa que provocan menos enfermedad y hay otras que provocan más enfermedad, hablamos de virulencia o hablamos de agresividad. Ustedes sé que en el día a día lo usan porque dicen la variante tal es menos, hace menos daño y la variante tal hace más daño. Están hablando de virulencia de un patógeno en ese caso. No lo vamos a nombrar porque no es nuestro tema.
¿Qué metodología nosotros seguimos? Las metodologías tradicionales. Colectamos muestras, las aislamos, almacenamos, se hace la extracción de ADN, se amplifica, se secuencia, se analiza a nivel filogenético y la patogenicidad de ellos. La gente me va a decir, pero bueno, ¿y el control? Eh, yo digo, sí, es verdad, es necesario, pero estamos yendo, dice uno, yendo paso a paso, no hay que ir haciendo las cosas de forma leve. Mira, aquí tenemos los síntomas que provoca la enfermedad. Este es en fruto, una foto tomada en la parroquia Cube, de Cantón Quinindé, si no me equivoco. Y bueno, acá tenemos otra de la provincia del Guayas. Este es en Mazorca y este es Cancro del Tallo. Aquí están las provincias de nuestro querido país donde pudimos realizar las colectas, provincias de gran parte del litoral. Bueno, en unas hicimos colecta, pero no pudimos encontrar ciertos aislados, ¿no? Entonces tratamos de dar un poco de prioridad ahí al estudio. Esmeraldas ha sido una provincia que se portó muy bien para poder aislar también la enfermedad. Y bien, ¿cómo es que aislamos? ¿Cómo es que obtenemos ese organismo? Pues es la clásica forma de aislar, del aislamiento conocido como indirecto, utilizando alcohol, hipoclorito de sodio. Pero miren, ya cuando usted tiene estos fragmentos, como los que ven en esta gráfica de aquí, en esta figura, en esta foto, perdón, en esta foto, estos fragmentos nosotros los desinfectamos y los sembramos en un medio de cultivo que tiene zanahoria. Agar zanahoria se llama. Es decir, zanahoria, sí. A este patógeno le gusta la zanahoria. O sea, le ponemos zanahoria en el medio de cultivo y él está feliz de la vida para crecer y para producir estructuras reproductivas. Pero mira, aquí dice que se utiliza antibiótico. Casi siempre sabemos que utilizamos antibióticos para que no crezcan bacterias, no contaminen las bacterias, pero además de eso, nosotros utilizamos un fungicida que se llama PSNB. Y usted decir fungicida, pero ¿cómo usa fungicida si es un hongo? No es un hongo, es un cromista. Entonces, bueno, almacenamos en agua destilada, se almacena también en glicerol y se lo tiene en una colección micológica. Para extraer el ADN se sigue un protocolo dado por, nosotros usamos el de la Promega, bueno, hay diferentes compañías, hay protocolos de extracción de ADN, pero básicamente lo que se busca es que crezca el micelio, bueno, esta foto no es de Phytophthora, esta foto es la Pseudiplodia, se crezca el micelio y raspar ese micelio y colocarlo con varios reactivos, ¿no? Esos son protocolos, yo digo, eso es receta de torta, hay que luego póngale este reactivo, luego póngale este otro reactivo, macere, coloque, etcétera. Son protocolos, compañeros. Poner un protocolo en una presentación es algo que yo considero que yo me confundo presentando. Entonces, se sigue el protocolo, que es receta de torta, y ahí se obtiene el ADN. Una vez que tenemos el ADN extraído, sabemos que el ADN principalmente está en las células, en este caso de un organismo cariota, en el núcleo, y nosotros hacemos una identificación molecular previa. ¿Cómo hacemos esa identificación molecular previa? Por medio de este gen, el gen de la beta-tubulina. Ese es un marcador molecular. Entonces, hacemos la amplificación utilizando el famoso, la metodología de la PCR que tanto se habla ahora. Entonces, amplificamos el gen de la beta-tubulina. Esa es una identificación previa. Ahí vemos si existe una especie, varias especies, y luego hacemos lo que se conoce como análisis multigénica. Cuando hablamos de análisis multigénica es un análisis molecular donde se utilizan varios genes. Entonces, en esos varios genes, miren, tenemos el ITS y el COX-2. Ustedes, si han leído información sobre Phytophthora o Pythium, o sobre otros peronosporales, van a ver que siempre se usa mucho ITS, se usa COX, se usa beta-tubulina, porque son regiones que sirven para tener una identificación más precisa. Y por último, se realiza el secuenciamiento de las muestras enviándolas a Macrogen, que queda en Corea. Es decir, ¿por qué no secuencian ahí mismo en Brasil? Que bueno, acá que estamos haciendo la amplificación. Se puede también hacer. Hay laboratorios de secuenciamiento en Estados Unidos,
Acá se manda mucho la macrogen por la cuestión de la fiabilidad de los resultados. Pero ¿cómo se analizan esas secuencias? Ustedes decir, bueno, este hombre habla de secuencias, ¿qué es eso? Cuando una vez que nosotros mandamos a secuenciar, se van imaginamos nuestras muestritas, ahí los tubitos, chicos. Se fueron a Corea. Allá la secuencia es un aparato que se llama secuenciador. Ese secuenciador nos manda las secuencias en un formato. Y para poder abrir ese formato, así como nosotros abrimos un archivo de texto en Word, una de presentación en PowerPoint, existen también diferentes software. Nosotros utilizamos, en este caso, yo utilicé uno que es gratis, barato, hay unos que son pagados, pero este aquí es gratis y es bueno. Gratis no quiere decir que sea malo. Entonces, miren, se llama DNA Dragon, ustedes pueden buscarlo, descargarlo si quieren en internet, es gratuito. Y miren, esta es la forma como aparecen las secuencias. Miren, T significa timina, guanina, citosina, timina, y va indicando cómo está formada la secuencia suya. Si usted ve que su secuencia tiene muchas de estas barritas verdes así, bien formaditas, bien, quiere decir que esa parte de la secuencia está buena. Yo aquí hice trampa, coloqué la parte buena. Muchas veces las secuencias nos llegan que en lugar de estar verde, aquí usted ve un rectángulo pequeñito de color morado. Y acá ve que esto, en vez de formar una montañita o un piquito así bien hecho, parece un completo relajo. Ahí es que la secuencia no está buena. Esos son riesgos, a veces por un error en la amplificación, por un error en el secuenciamiento, etcétera, etcétera. En cuestiones moleculares siempre va a haber la posibilidad del error. Entonces, miren, eso es un análisis de secuencia. Luego esa secuencia nosotros las comparamos en el banco de genes. O sea, es decir, si la secuencia que tengo yo, vamos a ponerla en el banco de genes para ver con cuál de las que están ahí se parece. Esto es como un sondeo inicial, el famoso BLAST. Incluso usted digita esta página, NCBI, Banco de Genes, que hay muchísima información. Yo le garantizo que hasta sí. Toman, por ejemplo, información del material genético de los seres humanos y lo colocan en esta página y ponen BLAST, ahí le va a salir, si es de humano, la similitud que tiene con Homo sapiens, por ejemplo. Entonces nosotros colocamos así y vemos si de repente sale con Phytophthora, si sale con otro organismo, etcétera, etcétera. Es como que usted tuviera una biblioteca y viene con un libro usted y dice, bueno, aquí está mi libro, vamos a ver con cuál de esos libros que hay ahí se parece. Si se parece al que está en la esquina de allá, es de ese. Es más o menos algo así. Los análisis filogenéticos, que son una cosa que es bonito aprender, o es un dolor de cabeza para cuando recién se está aprendiendo, los hacemos en este programa que se llama Mega, gratuito también, Mega, y utilizamos miren, este dibujito aquí, que es como un bracito así, un músculo, se llama el músculo, que sirve para alinear secuencias. Miren, aquí yo tengo códigos de mis aislados, y si se dan cuenta cómo ellos, miren, aquí están todos iguales, 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 pero miren este de aquí. Si se dan cuenta este de aquí. Este aquí tiene una variación. Debería tener aquí la letra C, pero tiene una T. Entonces así pueden existir variaciones, ¿no? Esas comparaciones se hacen así. Y luego utilizamos también para hacer los análisis filogenéticos los famosos modelos de sustitución, el Mr. Bayes, bueno, son un poco de cosas ahí enredosas. Pero para hacer el análisis filogenético como tal, utilizamos esta herramienta que se llama Cypress, yo digo el ciprés, que también es gratuita, es en línea, que es provista por la Universidad de San Diego, si no me equivoco, y es, créanme, realmente ampliamente utilizada por todas las personas que hacen identificaciones moleculares en el mundo de cualquier tipo de organismo para poder realizar un análisis filogenético. Y generalmente al final del análisis filogenético, que hay varios pasos a seguir, ¿no? No es solo decir yo quiero haga esto, no, hay varios pasos a seguir y le va a dar la opción de un árbol genético que luego usted lo puede editar en otros software que existen. Miren, aquí está, yo he puesto aquí mi clave, bueno, mi usuario, no he puesto mi clave, Miguelito Vélez, yo soy Sergio Miguel Vélez, bueno, así me puse para poder ingresar ahí. Cualquiera de ustedes puede crearse una cuenta. Ya entrando a la parte de las pruebas de patogenicidad, hacemos las pruebas de patogenicidad características a los frutos sanos, tienen que ser frutos sanos, sin presentación de síntomas, generalmente de cierta edad, les colocamos los discos de micelio. Miren estos discos de micelio.
que están aquí, se los coloca sobre el fruto para ver si el fruto provoca enfermedad. Claro que hay que ayudarlo. Recuerden que este patógeno requiere condiciones importantes de humedad y temperatura. Por eso hacemos una cámara húmeda colocando los frutos en este tipo de cajas. Y aquí colocamos agua destilada sobre papel. Yo uso, la verdad, papel toalla esterilizado. Ahí dice papel filtro, pero el papel filtro es muy caro. Podemos utilizar papel toalla, no hay ningún problema. Siempre y cuando sea esterilizado todo. Y colocamos el patógeno y esperamos unos días. Por lo general, Phytophthora es bastante rápido, es bastante agresivo para provocar síntomas. Está en promedio en unos 5 días, ya puede ver esto. 4 o 5 días, y esto acá en unos 6 días. Es variable, ¿no? Esto para prueba de patogenicidad en fruto. Para prueba de patogenicidad en plántulas, de la misma forma. Tomamos plántulas de unos 2 meses y medio, 3 meses, y hacemos una pequeña incisión en la base del tallo y colocamos el disco micelial para ver si provoca enfermedad. Y miren aquí lo que ha provocado. Si se dan cuenta que esto es un cancro provocado en la planta, ¿no? Después de casi un mes de inoculación, me parece. Pero miren, voy a mostrar algo de los resultados parciales que nosotros hasta el momento tenemos. Ustedes pueden ver diferentes localidades de aquí del Ecuador. Bueno, digo de aquí, no estoy en el Ecuador, pero yo siempre siento que estoy en el Ecuador, así está. Entonces, miren, tenemos varias localidades donde han sido realizadas las colectas. Más o menos son 190 aislados. Cuando hablamos de aislados nos referimos a un honguito, ¿no? A una muestrita, a una cepa. Pero el término que más se utiliza es aislado. Entonces, miren, estos son los diferentes lugares donde tenemos nosotros aislados. Son varias localidades del Ecuador. Están a decir, bueno, ¿y por qué no tiene del oriente? La verdad, ese es un punto bajo mío. No tenemos el oriente. Cuando realicé las colectas en el oriente, tuvimos algunos inconvenientes para encontrar la enfermedad. Sí la hay, pero muchas muestras presentaban sobre todo prevalencia de Monilióftora arroreri. Entonces, en otros lugares encontramos con mayor disponibilidad de estas muestras. Haciendo un sondeo inicial, utilizando el gen de la beta-tubulina, acuérdense, beta-tubulina, ITS y COX, esos 3 marcadores, esos 3 genes. Pero nosotros inicialmente hacemos el primer sondeo, dice uno, como el filtrado, con la beta-tubulina. ¿Qué obtuvimos? Que tenemos Phytophthora palmívora en gran parte de nuestras muestras, hasta el momento. En gran parte, seguimos analizando otras muestras. Y miren, por localidad, estos son la cantidad de aislados de Phytophthora palmívora ya identificados. Miren, hay varios, ¿no? Ya identificados. En la tabla anterior era el total que tenemos. Aquí ya están los identificados, que ya son bastantes también. Entonces, miren. Y en relación a las pruebas de patogenicidad, les puedo informar que nosotros tomamos algunos aislados representativos de cada localidad. ¿Representativos en qué sentido? Ya molecularmente estaban identificados como Phytophthora palmívora. De las localidades que tenemos y los inoculamos sobre plantas de cacao, ¿no? Entonces aquí tenemos las plantas de cacao, esta foto es en spam, y aquí la lesión que provoca en el tallo. La planta aún está verde, pero levemente se empieza como a marchitar. Cuando veíamos estos síntomas de leve marchitez, rápidamente tratábamos de observar siempre lo que ocurría aquí en la parte inferior, en la parte del tallo, donde se había inoculado el disco miceliar, y ustedes van a ver, miren que hay la lesión de cancro, o cáncer, como se le quiera decir. No me gusta decir cáncer, que es una palabra un poco triste, yo creo. Pero bien. Y miren, entonces aquí tenemos este cancro provocado aquí. Y miren, estas son nuestras pruebas de patogenicidad. Aquí están las numeraciones, nuestros códigos, que les asignamos en la colección micológica, porque todos estos aislados están guardados aquí en una colección micológica de la Universidad Nacional de Brasilia. Y miren, todos estos frutos son CCN, eso me había olvidado decirles, tanto los frutos como las plantas inoculadas son CCN 51. Y pueden observar ustedes que
tienen lesiones de 5 días. Este es un aislado de fruto, es decir, un aislado que fue obtenido de fruto. Miren cómo este aislado de fruto provoca enfermedad en el fruto. Y este es un aislado de tallo, de cancro, que provoca cancro, pero se lo inoculó en fruto para ver si provocaba daño en fruto, y pues también provoca, ¿no? Entonces, esa es una parte que quise mostrar de lo que estamos realizando hasta el momento. Como conclusión, les puedo decir que hasta el momento lo que se tiene es Phytophthora palmivora identificado a nivel molecular, que es como se ha venido representando también en nuestro país. Puede ser que exista o no la presencia de otras especies, como en este caso, miren, acá en Brasil existe Phytophthora thebromycola. No hace mucho tiempo, en el 2021, fue descrita también Phytophthora tropicalis en México. Y es decir, pero bueno, ¿nosotros qué nos interesan esas especies? Pues tiene algo de interés. A nivel cuarentenario, por ejemplo, Phytophthora megacaria, no la hemos encontrado en el Ecuador. ¿Qué quiere decir? Que si Phytophthora megacaria, que está presente en el África, no está en el Ecuador, es una enfermedad o una plaga cuarentenaria. Tendríamos que tratar de evitar el ingreso de esa especie. ¿Por qué? Porque Phytophthora megacaria es considerada la especie más agresiva de Phytophthora de cacao en el mundo. Por eso, si nosotros buscamos información, si yo soy una persona que solo creo que el Ecuador es el mundo, por ejemplo, yo digo no, la principal enfermedad de cacao en el mundo es moniliasis, si el Ecuador fuera el mundo. Si ustedes buscan cuál es la principal enfermedad de cacao en el mundo, no es la moniliasis. Existen incluso muchos países en los cuales no está presente este patógeno, o muchas regiones donde no está presente Moniloptera rolleri. Sin embargo, Phytophthora palmivora o Phytophthora y sus otras especies tienen una amplia distribución en prácticamente todas las zonas productoras de cacao del mundo. Entonces es una enfermedad que quizás no, hasta el momento, no, en algunas zonas no tiene la misma importancia que la anteriormente mencionada, pero es un objeto de estudio que nos sirve para tener un buen conocimiento de algo que hasta el momento está presentando daños, sí, en algunas zonas. Sé que ha sido una presentación breve, de forma virtual. La verdad, a veces hay que tratar de buscar la forma de hacer interesante ciertas cosas. Sé que aquí es un congreso de agronomía y los grados de especialidad de los compañeros son muy variados. Entonces, a veces hay que tratar de no ser pastilla para dormir, digo yo, porque imagínense que me pongo a hablar con muchos términos y media sala está dormida. Entonces, tratar de buscar la forma para que sea quizás un poco interesante esto que estamos haciendo. Y pues yo quería agradecerle enormemente a quienes me realizaron esta invitación. Gracias por haber confiado en nosotros. Digo nosotros porque no trabajo solo para poder realizar esta presentación. Creo que trabajar solo es bueno, pero trabajar en grupo es muchísimo mejor. Quiero agradecer y dar constancia del agradecimiento a las instituciones que hacen posible este trabajo, como son la Universidad Nacional de Brasilia, a la SPAN, que es a quien yo me debo, la Universidad Técnica de Manabí, donde está mi gran amigo y compañero de trabajo, Jefferson Vélez, a la compañía Mars, tanto de los Estados Unidos como a la Mars Ecuador, que son quienes financian gran parte de este trabajo, porque estos trabajos tienen un costo, a la CAPES de Brasil por la colaboración para la compra de reactivos, equipos y todo lo que es necesario para esta investigación. Y por supuesto al Ministerio del Ambiente, que es quien nos concede el permiso para poder realizar la colecta, procesamiento y envío de nuestras muestras ecuatorianas hacia el exterior. Esto es algo que quería darles a conocer. Creo que también Agrocalidad hace un proceso parecido.